Hacemos la tercera parte de la clase en 22. El segundo ejemplo es un sistema aislado con el centro de masa en movimiento, elegido como prototipo de otro tipo de problemas. ¿Cuál es la situación? Seguimos con el padre y el hijo patinando. Ahora, el hombre y el niño se mueven juntos con una velocidad en el eje X de 5 metros sobre segundo respecto a la marca que habían hecho en el hielo. O sea, están juntos y con velocidad de 5 metros sobre segundo. Entonces se empujan entre sí, de modo que el niño aumenta su velocidad. El padre le da más velocidad al niño. Y bueno, ¿y qué pasa con el padre? Veremos. El niño aumenta su velocidad en 2 metros sobre segundo, hacia la derecha. O sea, pasa de 5 a 7 metros sobre segundo. Bien, vamos a estudiar como sistema de partículas a las dos partículas, hombre e hijo. Y por separado, partículas puntuales, cada uno de ellos. Esta situación la vamos a analizar además desde dos puntos de vista. Creo que lo hago en dos videos separados. En primer lugar, desde dos puntos de vista, que es desde dos sistemas de referencia. En primer lugar, un observador fijo en el hielo, uno que se quedó parado en la marquita, los ve como que se están moviendo con los datos dichos aquí arriba y ve que el centro de masa se está moviendo. ¿Ok? Por eso decimos que es un sistema con el centro de masa en movimiento. Y como tal, podemos poner un segundo observador subido al centro de masa, como viendo la cosa desde adentro del sistema. Subirse al centro de masa es como ver la situación desde adentro del sistema. Y eso también se puede hacer. Vale la pena hacer las dos cosas y compararlas. No vamos a sacar resultados nuevos. Vamos a ver el mismo problema desde dos puntos de vista. ¿Okay? Entonces, primero nos situamos como observador inercial quieto en la superficie del hielo. Entonces usamos el sistema de referencia del ejemplo anterior. Es el mismo que está dibujado acá. Y hablamos de antes del empujón y de después del empujón. Bien, a eso llamamos sistema de referencia de laboratorio. Y van las preguntas. ¿Cuál es la velocidad del centro de masas antes de empujarse? Bueno, las dos partículas vayan juntas a 5 metros sobre segundo. La velocidad del centro de masa, con la cuenta que corresponde, da 5 metros sobre segundo. Háganla con cuidado, pero es razonable, pasa a ser intuitivo, que si las dos partículas están juntas, el centro de masa está donde están las partículas. Y si las dos van a 5 metros sobre segundo, el centro de masa está parado ahí, está en el mismo lugar y se mueve con ellos a 5 metros sobre segundo. Pero sale del cálculo explícito, por supuesto. Pregunta: ¿cuál es la cantidad de movimiento lineal del sistema antes de empujarse? Expresión para calcularlo es masa por velocidad más masa por velocidad. Más arriba lo tengo escrito como vectores. Lo que pasa es que en este problema nos importa solamente la componente X. En el eje vertical no hay movimiento. Así que bueno, cantidad de movimiento del sistema con P mayúscula antes del empujón es masa del hombre por velocidad del hombre antes del empujón, componente X, más masa del niño por velocidad del niño antes del empujón, componente X. Tendría que haber puesto acá los índices de hombre y niño. Pero bueno, los dos son 5 metros sobre segundo. Haciendo la cuenta da 600 kilogramos por metro sobre segundo. Unidades de cantidad de movimiento, masa por velocidad. Bien, con los datos iniciales se calcula la cantidad de movimiento del sistema antes del empujón. Pregunta: ¿cuál es la velocidad del centro de masa después del empujón? ¿Qué pasa con la velocidad del centro de masa? Depende de las fuerzas externas que actúen. Las fuerzas externas son las mismas del análisis anterior. Peso del hombre y normal que recibe el hombre, que se cancelan entre sí. Peso del niño y normal que recibe el niño del suelo, que se cancelan entre sí, suman 0. Entonces el centro de masa no tiene aceleración. Sí tiene velocidad en este caso. Así que va a estar, sigue en movimiento, pero mantiene la velocidad de 5 metros sobre segundo antes, durante y después del empujón. Así que si preguntan la velocidad del centro de masa después del empujón, no hay que hacer un cálculo nuevo. Hay que saber que es igual a antes del empujón, 5 metros sobre segundo. Pregunta: ¿cuál es el momento lineal del sistema después del empujón?
El momento lineal se conserva. La variación de la cantidad de movimiento P mayúscula es igual al impulso de las fuerzas externas. O, dicho en forma diferencial, la derivada P mayúscula respecto del tiempo es igual a la suma de fuerzas externas. Si las fuerzas externas suman 0, esta derivada es 0 y P se conserva. O sea que nuevamente no hay que hacer el cálculo de la cantidad de movimiento al final. Simplemente reconocer que la cantidad de movimiento del sistema después del empujón es igual que al principio y sigue siendo 600 kilogramos por metro sobre segundo. Por eso hablamos acá de conservación de la cantidad de movimiento. Es igual antes que después de la interacción entre las dos partículas. Pregunta: ¿cuál es la cantidad de movimiento lineal del sistema hombre-niño antes de empujarse? Acá hay un error, perdón. Estaba copiando. La pregunta es otra. No vean esta pregunta. La pregunta va a ser: ¿cuál es la velocidad del hombre después del empujón? ¿Sí? ¿Cuál es la velocidad del hombre después del empujón? Entonces, saquemos de la pantalla lo que no va. Ahí, queremos calcular la velocidad del hombre. Bueno, no lo logré. Más o menos ahí. La velocidad del hombre después de empujarse. Sabemos que la cantidad de movimiento después del empujón es de 600 kilogramos por metro sobre segundo. Se compone de la masa del hombre por la velocidad del hombre, después, más la masa del niño por la velocidad del niño, después. Tiene que ser igual que antes y estaba 600 kilogramos por metro sobre segundo. Entonces, como el lado derecho lo conocemos, porque es igual que al principio, el lado izquierdo tenemos la velocidad del niño de 7 metros sobre segundo y las masas, despejamos la velocidad del padre, del hombre. Da 4 metros sobre segundo. O sea, en el empujón, el hombre se frenó. El hombre logró acelerar al niño de 5 a 7 metros sobre segundo y a su vez se frenó de 5 a 4 metros sobre segundo. Pregunta, ahora sí, ¿cuál es el impulso que el padre ejerció sobre el hijo durante el empujón? La fuerza no la conocemos, pero el impulso se iguala a la variación de la cantidad de movimiento. El impulso que recibe el niño igual a la variación de la cantidad de movimiento del niño. En este caso, la variación de la cantidad de movimiento es la masa de 40 kilogramos multiplicado por las velocidades que pasan de 5 a 7 metros sobre segundo. Hacemos la cuenta, entonces lo que importa es el aumento de 2 metros sobre segundo y nos da 80 newtons sobre segundo. Igual que en el ejemplo anterior. Vayan viendo. Bien. ¿Y cuánto vale la energía cinética del sistema antes y después del empujón? Y si hubo alguna variación, ¿cuánto es y a qué se debe? Bueno, la energía cinética antes del empujón se calcula sumando energía cinética de cada parte antes del empujón. Ahora tanto el niño como el padre tienen velocidad de 5 metros sobre segundo, se hace la cuenta y da 1500 joules. Entonces, la última igualdad acá dice que la energía cinética es la misma que si fuera una sola partícula de masa m mayúscula, 120 kilogramos, la suma de las masas de las dos personas, con la velocidad del centro de masa. Un medio de 120 kilogramos por 5 metros sobre segundo da directamente los 1500 joules. Y eso es ver al sistema como una sola partícula. Y como no hay movimiento relativo de las partes, no hay energía cinética interna. En cambio, después del empujón, la cuenta es, bueno, suma de energías cinéticas. Después del empujón, con las velocidades que ya calculamos, tenemos 640 joules para el padre, 980 joules para el hijo, 1620 joules. ¿Cuánto aumentó la energía cinética? Bueno, perdón. ¿Varió? Sí, varió. Aumentó. Pasó de 1500 a 1620. ¿Cuánto varió? 120 joules. Comparan con el ejemplo anterior y toda esta parte es igual si el centro de masa está en reposo o si el centro de masa está en movimiento. Cambian las cantidades de energía totales, por supuesto, pero no cambia el aumento de energía cinética. El trabajo que el padre ha hecho sobre el hijo y el trabajo que el hijo ha hecho sobre el padre durante el empujón, trabajo de fuerzas internas, da lugar a la variación de energía cinética, que es variación de la cantidad de la energía cinética interna. ¿Por qué? Porque si descomponemos, no sé si lo escribí,
No, si descomponemos la energía cinética después del empujón en energía cinética del centro de masa, de traslación del centro de masa, y energía interna, la parte de traslación del centro de masa nos va a dar 1500 joules. Un medio de la masa total por la velocidad del centro de masa, que sigue siendo 5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, cuando vemos que tenemos 1620 joules, después del empujón es que tenemos 1500 de traslación y 120 de energía cinética interna. Esos 120 de energía cinética interna aparecieron por el trabajo de las fuerzas internas. Bien. En la próxima hacemos el análisis de esta misma situación, pero vista desde el centro de masa del sistema.